explicando de qué se trata nuestra práctica. Bien, comentamos que en clase que el cáncer es una enfermedad producida por la pérdida del control del ciclo celular, básicamente, ¿no? El cáncer está fuertemente relacionado con el ciclo celular. Las causas son diversas, ya hemos visto algunas, como la activación de protoncogenes, pérdida de función de genes supresores, pérdida de actividad de genes reguladores de reparación, pérdida de reguladores de apoptosis, de controladores de ciclo. Entonces, estas fallas se deben realmente a la participación de algunos agentes mutágenos o mutagénicos, tanto naturales como inducidos, es decir, que puede uno provocarlos. Los factores externos son algunos de los agentes causales de cáncer, se han reconocido los más comunes, como el tabaco, radiaciones, ingesta de conservantes químicos tóxicos, contaminación con derivados de la combustión, algunos derivados industriales, entre otros. ¿Qué es lo que pretendemos en esta práctica? Se pondrá en discusión las diferentes fuentes que son causantes de cáncer en seres humanos. Nuestro objetivo general, conocer las diferentes causas naturales y ambientales responsables de los diferentes tipos de cáncer. Que se han planteado como objetivo específico reconocer las causas moleculares, vamos a hablar en la teoría, identificar y discutir cómo los agentes ambientales pueden causar cáncer y qué medidas se deben aplicar para el control. Bueno, aquí hay que también explicar de que así como existen diversos factores, hay algunos que no los podemos controlar, ¿no? Como los factores genéticos, por ejemplo, ¿no? O las condiciones de estrés oxidativo que sufren nuestras células, que no dependen de nosotros, ¿no? O los procesos de replicación celular que tampoco dependen de nosotros. O de repente hay factores que lo podemos controlar parcialmente, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo nos exponemos a la radiación solar, ¿no? Con qué frecuencia consumimos alimentos contaminados, o no contaminados, sino que de repente vienen con pesticidas, exceso de pesticidas, o con conservantes, y a veces uno come sin saber, ¿no? O de repente otros lo podemos controlar, ¿no? De repente, si decidimos no ingerir alimentos que nos hemos enterado que tienen factores mutagénicos y nosotros lo controlamos, ¿no? O dejamos de consumir cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Muchos saben que el cigarrillo produce cáncer, pero uno sigue fumando. En cambio, te dicen, no, nunca más. Entonces, hay factores que se pueden controlar y otros factores que no se pueden controlar. Bien, vamos entonces a reconocer las causas, vamos a identificar factores y vamos a valorar y reconocer las medidas preventivas, ¿no? O sea, tenemos que valorar qué podemos hacer nosotros para controlarnos nosotros. A veces uno recién cuando se entera empieza a controlarse, pero todo su vida dice, pero toda mi vida he comido, sí, pero uno no sabe cómo está por dentro, ¿no? O que también al reconocer medidas preventivas las podíamos difundir a la familia, a nuestros allegados, y miren, no comas esto, no consuma esto, porque es mucho peligro, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a analizar un video. Entonces los materiales vamos a ser videos disponibles en internet, no son preparados por la clase. ¿Cuál va a ser nuestra metodología? Aquí dice observar cuidadosamente el video propuesto por el profesor. Aquí aparece el link, que ustedes también, no sé si es este link el que tienen en su hojita de práctica, si no, lo vuelvo a subir esto a la clase, porque estaba revisando el link actualizado, porque siempre yo chequeo de que el link esté vigente, ¿no? Porque a veces uno copia el link un ciclo, el otro ciclo quiere mirarlo y ya no está. Entonces siempre chequeo esto y ¿qué vamos a hacer? En su grupo de práctica van a analizar, ¿no? Los temas. Por ejemplo, un grupo me va a analizar los factores naturales. Ya, ustedes son 4 grupos, ¿no? O en todo caso, hacen un análisis muy sintético de cada uno de ellos, ¿no? Para que todo el mundo tenga una idea. ¿Qué pasa con el factor cigarrillo? ¿Y cómo se analiza las cosas? Cuando se analiza un tema, hay dos puntos claves en el análisis. Es cuando uno hace una discusión de un resultado en una investigación. Son 2 puntos los que se analizan. Uno intenta explicar el por qué, que es lo primero. ¿Por qué? Y segundo, lo comparo, ¿no? ¿Es la primera vez o ya ocurrió antes, ¿no? De repente, ¿cuáles son los factores naturales del cáncer? Entonces, ¿por qué se da el cáncer de manera natural? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, ¿por qué?
porque las células cuando se replican, hay un proceso de replicación de ADN y ahí ocurren mutaciones que podía afectar. Entonces tú no estás explicando o porque las células, cuando respiran, se generan los procesos de liberación de radicales libres, que son tóxicos o negativos para el ADN, etc. Entonces uno comienza a explicar por qué hay causas naturales. Ahora, y si uno lo compara, dice eso se da en forma natural, ¿dónde? ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro sitio? Entonces, es decir, no es propio de acá, o también ocurre en estas células, o también ocurre en las bacterias, o también ocurre, o sea, esto mismo ocurre, pero claro, una bacteria no tiene cáncer, pero es un proceso que ocurre en otros tipos celulares. Lo mismo con el consumo de cigarrillo, ¿no? O sea, si uno dice que el cigarrillo, ¿por qué causa cáncer? Podríamos comparar con otro factor que podría ser semejante, ¿no? El cáncer, lo que he encontrado que hay muchísimos elementos químicos que se liberan de la combustión y que podrían causar cáncer, ¿no? O sea, de repente por ahí encontramos que en otro alimento, en otro compuesto, o de repente de la combustión de basura o la combustión de los mismos combustibles, para la redundancia, en los vehículos, de repente también se liberan gases tóxicos y que también podrían compartir alguna similitud, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es el que necesitamos que ustedes realicen, ¿no? Bien, luego, en indicador luego ustedes pueden hacer unas propuestas, ¿no?, de estrategias para el control. Es lo más importante, porque las causas ya lo han hecho abajo. Ahora son propuestas sobre estrategias de control o prevención, ¿no? Aquí en el cierre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como les decía hace un rato, ¿no? De repente podemos controlar la ingesta de mucho alimento conservado, por ejemplo, ¿no? Todos los enlatados, todos los alimentos que van en conserva tienen algún componente conservante que puede ser negativo. Durante mucho tiempo se han usado agentes que son nocivos para la salud y los agentes de control han ido retirándolo poco a poco, ¿eh? También, ¿qué cosa más? Por ejemplo, disminuir el consumo, eliminar el consumo de cigarrillo, o hacer una mejor selección de los alimentos, o averiguar, ¿no?, qué alimentos reciben mucho tratamiento de pesticida, o también podemos investigar qué pesticidas podrían causar cáncer. Y de repente Internet nos va a arrojar tal tipo de pesticidas, ¿no? Entonces, y en qué alimentos lo aplica. Entonces, de repente yo me controlo. Yo les comenté en clase de que el caso de la papa, el caso del tomate, el caso de la fresa, son alimentos que le echan mucho pesticida porque son muy susceptibles a las plagas en la época que estos productos son cosechados, ¿no? O sea, crecen. Es una cuestión también de tiempo, ¿no? Entonces, por ahí uno intenta plantear algunas estrategias de prevención o control. Bueno, acá ya en resultados van a hacer solamente un listado, porque eso es parte del video. Y bueno, acá en conclusiones harán un comentario, ¿no?, sobre qué realmente aprendieron de esta práctica, qué es lo que en concreto fue lo que ustedes lograron entender. Bien, quiero ver si estamos con el mismo video. Vamos a ver. Vamos a copiarlo si es el mismo. HTMF. Vamos. Un momentito, un momentito. Ustedes después lo van a ver con detalle, lo puedo repetir. Eh,
¿Hacia dónde está esto? Está en el silo. Pues yo lo voy a... ahora lo voy a compartir, no sé si en el chat. Me parece que en la hojita está un video muy cortito. Vamos a ver si lo podemos compartir. ¿El chat? Sí, chat. Entonces, vamos a ver. Quiero ver si está viendo. ¿Se está viendo la pantalla de YouTube? Sí, profesor, sí se ve. ¿El audio también? ¿Me escuchan bien? Quiero por favor me confirme. Ya, después lo vamos a hacer a máximo. ¿Está bien? ¿Escucha todo? ¿Se escucha? El audio del video no se escucha. No se escucha, profesor. ¿No hay audio? No, profesor. No, profesor. No, no se escucha. Hay que darle un permiso por acá. Sí, a ver, vamos a ver. A ver, me dice ahora. ¿Y ahora? Sí, profesor. Sí. Ahora sí, profesor. Ya, listo, gracias. Pero se escucha más fuerte que su voz. Lo puedo bajar un poquito el volumen mejor entonces. A ver, ¿me avisan qué tal está ahí? Sí, alto, profesor. ¿Sigue alto? Sí, se escucha más el video que lo que usted va a comentar. Sí, yo no voy a comentar en realidad. Esto va a ser un video que vamos a estar todos viendo, vamos a ir tomando nota. Si quisiera yo comentar algo, paro el video, paralizo y comentamos. Si no, vamos a ver en forma continua, porque esto nos va a permitir explicar el punto de vista de otro profesor que ve también bases moleculares de las neoplasias o cáncer. Los cánceres también se llaman neoplasias, ¿no? Entonces vamos a mirar este video y si está un poco alto el volumen, bajen un poquito en su receptor, porque acá yo lo he puesto bien bajito y sigue alto. Dentro de los principios fundamentales de la patogenia del cáncer, uno de los conceptos importantes es recordar que todo cáncer se originó de una primera célula que sufrió una mutación que no la llevó a la muerte, lo que le permitió transmitir a su progenie dicha mutación. Esta primera mutación puede ser heredada, es decir, de la línea germinal, o puede ser adquirida posteriormente, ya sea por factores ambientales, entre ellos los que conocemos, los pesticidas, o incluso los virus oncogénicos, como actualmente tenemos el VPH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, como los principales virus relacionados a carcinogénesis. Otro concepto importante es que posteriormente esta célula con una mutación no letal va a producir nuevas líneas celulares, es decir, va a tener una expansión clonal. Todas las células que se originan de esta célula con dicha mutación van a conservar esta mutación, es decir, las nuevas líneas celulares van a llevar dentro de su información o dentro de su cambio molecular los cambios adquiridos. Posteriormente, las mutaciones que se van a ir acumulando en la línea del tiempo van a ir siendo generadas o acumuladas en las líneas celulares que se originen de esta célula. Posteriormente, el tumor va a ser un acúmulo de todas las células que se originaron de esta primera célula mutada. Sin embargo, las mutaciones, los estudios genéticos de los tumores también muestran que hay cierta variabilidad o heterogeneidad en las células tumorales. Las mutaciones tienen dianas dentro de del ciclo de regulación en la célula. Esas dianas son los 4 grupos de genes importantes que regulan la homeostasis en cuanto a la replicación celular. Entre ellos tenemos los protooncogenes, que son los genes que regulan de forma positiva o que estimulan la replicación multiplicación celular. Tenemos los genes supresores de tumores, que regulan de forma negativa, es decir, inhiben la replicación celular. Luego tenemos los genes que regulan la apoptosis o la muerte celular programada, así como los genes que regulan la reparación del ADN. Otro concepto importante es que la carcinogenia se da de forma lenta y paulatina. Una única mutación no nos va a dar inmediatamente un cáncer, sino que se tiene que ir adquiriendo de forma paulatina la acumulación de otras mutaciones que van a ir liberando todos los mecanismos que puedan evitar la progresión tumoral.
Entonces, tenemos que una célula normal con una mutación iniciadora va a ir acumulando mutaciones a través de la línea del tiempo que le van a ir dando inestabilidad genómica y posteriormente se va a favorecer la formación de la neoplasia. En este sentido, tenemos que existen varios tipos de mutaciones en cuanto a la carcinogénesis. Entre estas están descritas la primera mutación que puede transformar una célula, que se conoce como mutación iniciadora. En cada neoplasia, ya sea cáncer de mama, tiroides, pulmón, colon, hígado, todas las mutaciones van a ser diferentes. No hay una específica que vaya a generar tumor en todas. Luego, estas mutaciones iniciadoras van a tener unas mutaciones complementarias que se conocen como mutaciones conductoras, que pueden darse en diferentes niveles de las vías de control del ciclo celular, ya sea en protooncogenes, en genes supresores de tumores, en genes que regulan la reparación del ADN. Esta suma de mutaciones le va a dar a la célula un fenotipo maligno, es decir, ya va a ir adquiriendo las características que favorezcan el desarrollo del cáncer. Posterior a esto, la acumulación de mayores o de más cantidad de mutaciones es lo que posteriormente va a iniciar el cáncer. También existe el concepto de mutaciones pasajeras, que son mutaciones que se dan en cierto tiempo, pero no van a tener una traducción fenotípica. Esto se da principalmente por la inestabilidad que se da en el genoma por la acumulación de tantas mutaciones, sobre todo porque se pierde la integridad de los genes que son responsables del mantenimiento del genoma. ¿Cómo influyen los cambios epigenéticos en la transformación de la malignidad? Considerando que la epigenética son aquellos factores ambientales que van a modificar la expresión del genoma o de los genes. Hay dos mecanismos dentro de la epigenética, como es la metilación del ADN, que generalmente disminuye la expresión de los genes, y la modificación de las histonas o las proteínas donde se enrolla el ADN. Estas pueden aumentar o disminuir la expresión del ADN. Estos dos mecanismos en conjunto van a modificar la expresión de los genes y por lo tanto pueden favorecer la carcinogénesis. Recordar las vías por las que se activa la proliferación celular. Generalmente los factores de crecimiento son proteínas que van a estimular la replicación o el crecimiento y proliferación celular. Esto a nivel del citoplasma de la célula se van a unir a sus receptores específicos, que posteriormente van a estar en un estado de activación temporal, ya que depende de la estimulación del crecimiento, y que van a estar finamente controlados por las vías inhibitorias. Esta activación del receptor a nivel del citoplasma va a desarrollar o desencadenar la activación de las proteínas segundas mensajeras o de transmisión de la señal a través del citoplasma hacia el núcleo, donde se van a activar los factores de transcripción para posteriormente dar inicio al ciclo celular dependiendo de la estimulación recibida. Estos conceptos son importantes dado que en cualquier parte de esta cascada pueden actuar las vías oncogénicas. Pueden ser factores de crecimiento mutados, mutaciones de los receptores, activaciones inadecuadas de los receptores, proteínas mutadas que transmiten las señales o factores de crecimiento mutados que van a su vez a estimular de manera adecuada el ciclo celular para que se dé la carcinogénesis. Las alteraciones que se dan, en resumen, dentro de toda la fisiología celular, principalmente son la autosuficiencia en las señales de crecimiento, es decir, ellas pueden crecer sin necesidad de un estímulo. La insensibilidad ante las señales inhibitorias de crecimiento. Todos los mecanismos que regulan de forma negativa no van a surtir efecto en las células malignas. Estas además cambian su metabolismo celular a un metabolismo que favorezca su condición neoplásica. Además van a evadir la muerte celular programada, van a poder replicarse de forma ilimitada, van a producir nuevos vasos o angiogénesis sostenidas que le permiten la nutrición y eliminación de residuos, además de que tienen una capacidad de invasión y de metástasis. Además, ellas evitan que el sistema inmunitario las elimine. Estos 8 mecanismos son los principales cambios que se dan dentro de la fisiología de la célula o que favorecen la transformación maligna. Vamos a definir los conceptos de oncogenes y protooncogenes. En la célula normal, el estímulo de proliferación se va a dar por los genes conocidos como protooncogenes, cuyos productos
génicos pueden ser factores de crecimiento, o los receptores de factores de crecimiento pueden ser proteínas de las vías de transducción de señales o factores de transcripción. Si una célula normal sufre una mutación, estos protooncogenes se van a transformar en oncogenes o genes promotores del crecimiento neoplásico. Por lo tanto, sus productos génicos van a conocerse como oncoproteínas y van a ser el resultado de la mutación que ha sufrido la célula. Estas oncoproteínas, por lo tanto, al igual que los productos de los protooncogenes, pueden ser factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento y vía de transducción de señales, así como factores de transcripción. Estos son los mecanismos por los que la célula va a proliferar en ausencia de señales de crecimiento. Los oncogenes pueden actuar como factores de crecimiento. La célula va a adquirir la capacidad de producir sus propios factores de crecimiento y hacer una estimulación autocrina o paracrina, donde va a estar continuamente autoestimulándose para favorecer la replicación celular. Estas mutaciones, como podemos ver en este cuadro, pueden ser sobreexpresión o amplificación del gen, y vemos que los principales carcinomas pueden o tienen mutados factores de crecimiento como el cáncer de estómago, el cáncer de mama, los hepatocarcinomas y el cáncer de tiroides. Los oncogenes que actúan como receptores de factores de crecimiento, estos tienen la peculiaridad de que van a estar activados de forma constitutiva, es decir, en ausencia de una estimulación. Los mecanismos por los que se da esta activación constitutiva son tres. Uno es la activación en ausencia de un ligando, es decir, sin necesidad de que llegue un factor de crecimiento a estimularlo. Uno de los ejemplos son las mutaciones puntuales en el gen ERBB1 que codifican el receptor del factor de crecimiento epidérmico en los adenocarcinomas del pulmón. Otro mecanismo es que haya una sobreexpresión de los genes que codifican los receptores. Esto va a hacer que las células vayan a ser sensibles a pequeñas cantidades del factor de crecimiento. Esto es uno de los mecanismos que se da en el cáncer de mama, donde hay una sobreexpresión del gen ERBB2 que codifica los receptores de tirosincinasa o ER2. Esto tiene una importancia trascendental en el tratamiento del cáncer de mama, dado que se ha creado un tratamiento dirigido contra estos receptores que están sobreexpresados, mejorando por lo tanto el pronóstico de las mujeres con cáncer de mama. Y el tercer mecanismo de activación constitutiva es el reordenamiento de los genes que activan las tirosincinasas, sobre todo en los adenocarcinomas de pulmón. Aquí podemos ver uno de los mecanismos o de los avances que se ha permitido con el estudio de los receptores de factores de crecimiento. Esto se da principalmente, como les mencionaba, en la inmunoterapia o tratamiento dirigido contra el cáncer, como en el cáncer de mama. Actualmente existen 3 tratamientos que se dirigen a vías específicas de los receptores de crecimiento alterados en el cáncer de mama. El más conocido es el Herceptin o trastuzumab, que generalmente se dirige hacia el ER2. Sin embargo, hay modificaciones dado que hay resistencia a este tratamiento. Algunas mujeres tienen modificaciones de los receptores, así que hay una modificación, lo que se conoce como pertuzumab, y hay también tratamientos que se dirigen contra vías o mecanismos o moléculas citoplasmáticas, entre ellas el lapatinib. Todos estos tratamientos han brindado una mejoría en cuanto a la calidad de vida y factores pronósticos, sobre todo en mujeres con cáncer de mama. En las vías más avanzadas en cuanto a al crecimiento celular están los oncogenes que actúan como segundos mensajeros a nivel de la transducción de señales. Lo más importante es el oncogen RAF, BRAF y el fosfatidilinositol 3-sinasa. Estos han sido estudiados a través de la activación de los receptores posterior a la activación de factores de crecimiento. Es lo que se da en una célula normal. Estos se activan cuando un factor de crecimiento se une a su receptor. Sin embargo, las células mutadas con producción de estos oncogenes pueden activarse estas vías sin necesidad de que haya una activación del receptor o que haya una mutación tanto de factores de crecimiento o de receptores. Si existe una mutación de estas, ya sea del RAS, del BRAF o del fosfatidilinositol, estas pueden activar por sí mismas la progresión hacia el ciclo celular, hacia el metabolismo y la síntesis aumentada. El gen RAS generalmente lo que hace es una mutación puntual. Se puede ver entre un 15 a 20% en todos los tumores. Sin embargo, hay unos más frecuentes como los cánceres de páncreas y los colangiocarcinomas, que se da hasta un 90%, casi en la mitad de los cánceres de colon, endometrio y tiroides. El oncogen BRAF se da muy frecuente en las tricoleucemias o leucemia de células peludas, en los nevos benignos y en los melanomas. Y la fosfatidilinositol, como vemos aquí, es un segundo mensajero también, está fuertemente regulada por el PITEN.
todos estos mecanismos van a activar vías que van a favorecer el crecimiento celular. El oncogen MYC es uno de los oncogenes que actúa como factor de transcripción más importante o mejor estudiado, dado que su sobreexpresión induce a neoplasias malignas. Él va a favorecer la autonomía en el crecimiento y interviene en todos los tumores porque induce rápidamente a que las células quiescentes o en reposo entren en un estado de replicación o de división. El gen MYC va a favorecer la actividad de las telomerasas, la progresión hacia el ciclo celular, las modificaciones del metabolismo, la diferenciación, la adherencia y motilidad celular, la angiogénesis, la apoptosis. Tiene múltiples funciones que en un contexto de mutación van a favorecer el desarrollo de las neoplasias. Es importante recordar los puntos de control del ciclo celular. Existen puntos de control entre la progresión de G1 a S, es decir, antes de iniciar la síntesis, donde es un punto de control importante porque se deben detectar todas las alteraciones del ADN para que la célula que se va, o el material genético que se va a sintetizar, sea íntegro y no lleve ninguna mutación. El segundo punto de control importante es entre G2 y M y la mitosis, donde se debe asegurar que la célula que se va a generar no lleve ninguna mutación. Estos puntos de control están regulados intensamente o por una red de proteínas como son las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclina, que van a favorecerla, así como inhibidores de las cinasas dependientes de ciclina. Como vemos, la pérdida del control de este ciclo celular, ya sea a través de los puntos de control o de las ciclinas y sus familias, así como de los inhibidores de esta, favorece la transformación maligna. Las principales proteínas del ciclo celular y de la regulación son las familias de la ciclina D, las cinasas dependientes de ciclina 4, que actúan a nivel del primer punto de control, así como el gen RB, que posteriormente lo vamos a ver, que es un gen supresor de tumor, y de los inhibidores de las cinasas dependientes de ciclina P16. Cualquier mutación que altere este orquestado sistema de regulación del ciclo celular va a favorecer la formación de neoplasia. Otro rasgo importante es la falta de sensibilidad a los mecanismos que regulan de forma negativa o que inhiben el crecimiento, es decir, a los genes supresores de tumores. Como vemos en la imagen, los protooncogenes favorecen o empujan la proliferación celular. Su contraparte son los genes supresores de tumores que lo frenan. El equilibrio entre estas dos categorías son los que mantienen la homeostasis entre la proliferación y la muerte celular. Cuando la mutación se da en los protooncogenes, lo que se da es que hay un mayor estímulo hacia la proliferación celular. Y si la mutación se da en el gen supresor de tumores, lo que se da es que ante un estímulo normal de proliferación no va a haber un mecanismo que frene el estímulo de forma excesiva. Así que los genes supresores de tumores son los frenos de la proliferación celular. Están distribuidos en toda la cadena, desde factores de crecimiento hasta factores de transcripción. Reconocen el estrés genotóxico. Van a hacer cuando se activen que la célula entre en un reposo sin capacidad de seguir proliferando o replicándose, o van a hacer que la célula entre en una muerte celular programada o apoptosis. También regulan la diferenciación celular y pueden actuar a cualquier nivel de la transmisión de señales, como decíamos, desde los factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, segundo mensajero a nivel del citoplasma, factores nucleares de transcripción. El gen prototipo es el gen del retinoblastoma o RB. El retinoblastoma como patología fue necesario e indispensable o la base para el conocimiento de los mecanismos de acción del gen supresor de tumores retinoblastoma. Se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13. Generalmente lo que él hace, el gen RB, es regular el avance de la célula en el primer punto de control entre G1 y S. Este es el que va a detectar cualquier mutación del ADN antes de que se sintetice. Tenemos dos formas de retinoblastoma, una forma esporádica y una forma familiar. La teoría de generación del retinoblastoma es lo que se conoce como oncogenia endocol. Como vemos aquí, las células, tanto las células somáticas de los progenitores como las células germinales, el cigoto, no están mutados. Las células somáticas del hijo tampoco, es decir, el bebé en la forma esporádica nace normal. Sin embargo, aquí recibe su primer golpe, es decir, su primera mutación posterior al nacimiento. Es lo que se conoce como la pérdida de la heterocigosidad.
En un segundo momento, a lo largo de la vida de este paciente, va a recibir una segunda mutación. Esta segunda mutación es la que favorece el desarrollo del retinoblastoma. Esta forma esporádica se da en un 40%. Luego tenemos la forma familiar. Aquí hay una herencia desde las células somáticas de los progenitores o de los padres. Esta se hereda al cigoto y a todas las células del hijo. Y a nivel de los retinoblastos, este paciente ya va a tener esa primera mutación o primer golpe. Posteriormente al nacimiento, él únicamente necesita una mutación para poder desarrollar el retinoblastoma. Esta forma es la más frecuente, se da en un 60% y estos pacientes además tienen riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer. Por lo tanto, debemos recordar que para que los genes supresores de tumores pierdan su funcionalidad, deben estar mutados los dos alelos del gen, que la célula heterocigota, es decir, con la mutación de un único alelo en el gen, tienen una adecuada actividad de supresora de tumores. Uno de los virus oncogénicos más estudiados y más importantes desde el punto de vista médico es el BPH, que altera la funcionalidad del gen RB en la regulación del ciclo celular. Otro gen importante como gen supresor de tumor es el gen TP53, cuya proteína es el P53. Es el conocido guardián del genoma. Es el gen más mutado en todos los tumores, principalmente en mama, colon y pulmón. Regula la progresión celular, vigila el daño del ADN, regula la senescencia de la célula y la apoptosis. En una célula normal se va a activar cuando hay un estrés oncogénico o hipoxia o cuando hay un daño del ADN. Esto va a conllevar a que la célula se detenga totalmente, es decir, que entre en un estado de senescencia donde ya no se va a poder replicar, donde la célula se detenga también en G1 para hacer una reparación. Si se puede reparar la alteración del ADN, la célula continúa luego el ciclo, y si no se puede reparar, o es decir, hay un fracaso, entonces activa la apoptosis. Este es uno de los principales mecanismos que impide que células mutadas continúen dentro del ciclo celular. Las mutaciones del TP53 pueden ser somáticas, es decir, adquiridas posterior al nacimiento, y tiene que darse, como es un gen supresor de tumor, en ambos alelos del gen. También se puede heredar, es decir, una mutación germinal, y es lo que se conoce como el síndrome de Li-Fraumeni. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar múltiples neoplasias antes de los 50 años. Su activación va a traducirse o a conllevar en una parada transitoria del ciclo celular o en una parada permanente del ciclo celular o senescencia o apoptosis. De los mecanismos importantes recientemente descritos es los cambios que se dan a nivel del metabolismo de la célula neoplásica. El efecto de Warburg es una alteración en el metabolismo de la glucosa. Este se puede dar tanto a nivel tumoral como en tejido altamente proliferante, como en los estados de embriogénesis, donde la célula, al querer replicarse rápidamente, cambia la forma en que metaboliza la glucosa. En un tejido diferenciado, donde tiene una replicación normal, no acelerada, generalmente lo que se da es una fosforilación oxidativa de la glucosa a nivel de la mitocondria. Esto tiene una mayor eficacia en cuanto a la generación de ATP. Sin embargo, en las células neoplásicas o en el tejido altamente proliferativo, que es igual en las células neoplásicas que están en constante proliferación, ellas hacen la vía únicamente de glucólisis aeróbica, donde lo que prefieren es que la mitocondria trabaje más en la síntesis de proteínas necesarias para la replicación celular. La obtención de ATP o energía se hace principalmente un 85% a través de la oxidación de la glucosa. Esto se hace dado que la glucólisis aeróbica deriva más metabolitos para el soporte de las vías de síntesis celulares, y las mitocondrias trabajan más en los precursores metabólicos que en la generación de ATP. Este mecanismo de alteración metabólica tiene una utilidad actual en el diagnóstico y seguimiento, sobre todo del cáncer, en lo que se conoce como PET scan. Esto es un PET scan. Aquí al paciente se le da un metabolito de la glucosa no metal